Nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un Norte Académico. El día de hoy, pues, desde el Departamento de Psicología, pues, celebrando nuestros 50 años, les damos la cordial bienvenida al evento que nos convoca. El día de hoy, pues, tenemos dos invitadas de lujo. Me permito presentar primero a Vivian Ortega. Vivian es psicóloga, egresada de la Universidad del Norte, especialista en gerencia de recursos humanos y negociación y manejo de conflictos. Vivian tiene un amplio conocimiento y experiencia en el direccionamiento de los procesos de recursos humanos en las organizaciones en temas relacionados con atracción, selección y gestión del talento y desempeño, liderazgo, gestión, cultura. Más de 10 años de experiencia en el área de recursos humanos en diversas empresas de nivel nacional e internacional y 8 años de desempeño como jefe de recursos humanos en el puerto de Barranquilla, liderando todos los procesos de gestión del talento humano que hay allá. Del otro lado también tenemos a Vilma Calderón de Zúñiga, psicóloga también egresada de la Universidad del Norte, con altos estudios en gestión y liderazgo estratégico en la Universidad de los Andes, certificaciones en herramientas DIS y en evaluaciones por competencias, Master Coach Ejecutivo con PNL del International Council Coaching ICC, vinculada a la Academia de los inicios de su vida profesional y luego como catedrática por más de 10 años en el posgrado de Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos de la Universidad del Norte. Ha recibido diversas distinciones y reconocimientos tanto a nivel de la universidad como a nivel local y nacional. Una experiencia vasta en procesos de gestión de desarrollo del talento humano y pues en estos momentos se encuentra y es la gerente y fundadora de la firma 6Z Consultores, que es una de las compañías más posicionadas de mejor manera en el área de reclutamiento de ejecutivos y miembros de juntas directivas por su credibilidad, relación con sus clientes, liderazgo y un sólido conocimiento del mercado laboral colombiano y extranjero. Muchísimas gracias a ambas por aceptar nuestra invitación. Bienvenidas a este espacio. Muy buenos días. Buenos días, Jean David. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Es un honor estar hoy con ustedes. Gracias, gracias. Quisiera iniciar la jornada pues proponiéndoles unas preguntas para dialogar. Más la idea es que sea esto un diálogo, más una revisión pues de las cosas y opiniones que tenemos. Y pues quiero iniciar primero en este contexto, en esta situación que nos ha dado pues la pandemia por la enfermedad del COVID-19. Quisiera preguntarles cuáles han sido los principales retos y demandas que la pandemia le ha impuesto al mundo del trabajo. ¿Qué piensan ustedes que ha sido eso primero que nos ha tocado? Vilma, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, Jean David, es una pregunta muy amplia, muy extensa, muy profunda. Trataré pues de enfocarme pues en las expectativas de los que están conectados con nosotros. Hay que tener en cuenta algo muy importante, Jean David. Estamos en un entorno que se llama VUCA, no sé si ustedes han oído la expresión. Y si nos sintonizamos con eso, vamos a poder entender todo lo que está sucediendo en el mundo, pero que la pandemia es algo absolutamente incierto. Fue lo más incierto que le ha podido pasar a esta generación. Pero hace 20 años venimos hablando de este concepto, que es la volatilidad, o sea, los procesos de cambio cada vez más rápido, el tema de la incertidumbre permanente, o sea, las compañías están permanentemente revisando qué está sucediendo en el entorno para anticiparse, y no solamente por su productividad y su competitividad, sino también por su sostenibilidad y por el tema del talento humano. De otro lado, también hay un tema grandísimo, y tú lo sabes perfectamente, es el tema de la ambigüedad. O sea, ahí con solamente ese tema nos quedaríamos hablando todo el tiempo, pero es importante también centrarnos que hay que hacer algo cada vez que enfrentamos un proceso de cambio como este. ¿Qué pienso yo que ha sido realmente los principales retos? El haber estado preparado para el cambio fue el diferenciador. O sea, las organizaciones que realmente venían
con ese concepto de agilidad en la toma de decisiones, de agilidad en sus diseños organizacionales, porque si venimos de diseños tradicionales, o sea, donde las áreas son por silos, no conectadas de manera moderna, no a tono con la interconexión que existe hoy día, entonces silos donde realmente se dificulta tomar las decisiones, y ese fue el principal factor diferenciador entre los que salieron adelante. Y la crisis también trae oportunidades, también trae muchísimos beneficios, y me imagino que hay muchas anécdotas sobre eso, y sobre todo la manera de trabajar diferente. O sea, nos fuimos un día, un viernes para nuestras casas, o un miércoles. Nosotros nos fuimos el viernes anterior al día cero, yo le llamo el día cero, y mucha gente no estaba lista ni siquiera tecnológicamente ni en habilidades para poder asumir esto de trabajar por este medio. Yo les cuento, la primera reunión que tuve yo, estaba en un proyecto importante, un nivel estratégico, y era presidente nuevo a bordo, equipo gerencial, eran 32 personas, y hacer una introducción de un tema, de un modelo de competencia, hacer un ejercicio con ellos, fue absolutamente difícil. Sobre todo porque, ¿qué vamos a tener que lograr con esta virtualidad? Es que no nos vemos, pero debemos aprender a sentirnos. O sea, el tema clave ahí es que nosotros estamos acostumbrados al face to face, al cara a cara, y a ver las reacciones, y por lo menos los psicólogos estamos entrenados a ver casi 180 grados, porque eso es un entrenamiento que tenemos de la observación. Y aquí por este medio ni siquiera abren las cámaras. Entonces nosotros estamos hablando con BZ, con AC, o sea, 32 personas con letras, y cuando te hablan tú no sabes ni quién es. Terminamos haciendo presencial el ejercicio, fue muy productivo. Además, bueno, pero hemos ido aprendiendo a trabajar. Esto ha traído unos cambios no solamente en la manera de trabajar, sino en la manera de vivir. Vivimos en el trabajo. ¿Cierto? Ahora vivimos en el trabajo. Y esto ha traído consigo que estamos 24/7. Adicionalmente hacemos jornadas de reuniones de 8 a 9, de 9 a 10, y de entre las 9 y las 10. O sea, entre las 9:59 y las 10, prácticamente no te puedes tomar un vaso con agua, tienes que tener todo. Bueno, eso es algo que de pronto más adelante podríamos revisar qué ha impactado para la gente. Ha impactado los hábitos de vida, los hábitos de trabajo, el acceso a la información. Si no estabas listo con una nube, si no tenías sistemas de información, no podía la gente trabajar en su casa. Entonces todo el mundo corrió a armar plataformas, aprender el Zoom, aprender el Team, el Meet, o sea, todas las herramientas estas que los jóvenes que nos están escuchando ya están familiarizados. Afortunadamente en nuestra compañía teníamos más de 10 años de estar trabajando virtual, de tener data, de tener infraestructura de data, o sea, de tecnológica, que además adelante si me hacen una pregunta sobre eso estaría dispuesta a compartir. Ahora, esa intensidad de tiempo y de uso de tecnología ha causado también en algunas personas dificultades, y también problemas de salud mental, también de soledad. O sea, la gente que trabaja, vive solo, entonces todo el tiempo está solo en su casa, no tiene con quién compartir, sino tema laboral. O sea, el tema de eso, todavía recursos humanos, no he visto de manera contundente. Ojalá Vivian tenga algo para decirnos sobre eso. Obviamente que bajo ese entorno de incertidumbre, de ambigüedad, o sea, de complejidad, hay que aprender nuevas herramientas para trabajar, nuevos hábitos, nuevas formas para trabajar, donde la cooperación nos pide más colaboración, pero bueno, ya aprendimos, ya sabemos cómo funciona esto. Ahora es cómo nosotros a través de eso podemos transmitir esa empatía, esa calidez en la comunicación, y realmente no ser una cosa,
como tú viendo dijiste, una cosa flexible, nunca una cosa cartonada, porque entre otras cosas las reuniones tienen que ser a tal hora. He tenido experiencias de trabajo en compañía donde las personas que están en esta reunión se ausentan porque tienen al mismo tiempo otra reunión. Sí, así es. Entonces, eso es una presión enorme para la fuerza laboral. Me refiero a los cargos de naturaleza que pueden trabajar de esta forma, porque también los temas operativos donde la gente tiene que estar físicamente en el trabajo. Y bueno, y a raíz de eso también ha habido un desarrollo de tecnología en ausencia del hombre, pensando en qué trabajos vienen que no van a requerir realmente, porque el ser humano tiene que ir a trascender a otro tipo de habilidades, otro tipo de conocimiento, otro tipo de competencia. Y vienen los robots, ya yo se los dije en abril del año pasado, mayo del año pasado, y vamos a compartir con robots y la inteligencia artificial cada día en mayor desarrollo. Y un tema que hablé es el tema de la información. Recursos humanos tiene la información más valiosa de la compañía, es sobre cómo, qué son, quiénes son, cómo sienten, cómo viven, cómo trabajan las personas dentro de una organización, porque finalmente, ¿qué es la organización? Es un constructo, pero la organización es la dinámica que le impone la gente en cada reunión, en cada diálogo, en cada sesión, en cada llamada, en cada compartir información. Yo te diría que realmente ese sería como los puntos más, y eso requiere flexibilidad, y eso requiere atención en las personas, requiere una disposición cercana, así sea virtualmente. Y fuera de eso, hay una falta de legislación para recursos humanos, donde hay unos vacíos todavía entre el tema de teletrabajo, el trabajo en casa, además que lleva los riesgos laborales a tu casa, son riesgos psicosociales y riesgos físicamente también, porque ¿qué pasa? También es una pregunta muy grande que se han hecho. La legislación ha ido avanzando en este año y pico, sí ha tenido una repercusión importante, todo el mundo se ha ido a legislar sobre esto, pero todavía no es suficiente. Y resulta que la pandemia, al final de la pandemia, está anunciado para mediados del 22. O sea, ahora los jóvenes que nos están escuchando, no se alarmen porque hay oportunidades. Esto ha traído una cantidad de oportunidades de trabajo muy interesantes, y especialmente para combinar equipos de trabajo donde hay personas maduras con su criterio y hay personas con herramientas, con ganas, con conocimiento fresco, moderno. Entonces van a ser unos equipos interesantes, y ese es un reto para las áreas de talento humano. Eso, no sé si tengas alguna pregunta para eso, Juan. No, gracias. Vamos a profundizar en estos temas un poquito más adelante. Quisiera escuchar tu opinión, Vivian. ¿Tú qué piensas sobre esta parte? Bueno, alineada con lo que Vilma pues, nos hizo una excelente introducción al tema, y desde mi experiencia ya dentro de la organización, el COVID o la pandemia para nosotros se convirtió, por no decirlo, el más importante, uno de los objetivos principales dentro de la estrategia de la organización. Es decir, cuando arranca todo este tema de pandemia, obviamente tocó el corazón de las empresas y de las organizaciones. O sea, nosotros como empresa no pudimos ser ajenos a esta emergencia sanitaria porque, como bien lo decía Vilma, las empresas están conformadas por personas. Entonces, no se pudo desligar el mundo laboral de lo que estaba ocurriendo a nivel nacional con esta emergencia sanitaria. Ahora, como lo decía Vilma, los retos y los desafíos desde el mundo empresarial son muchos que trajo la pandemia, pero yo quisiera en estos momentos de pronto centrarme en uno en específico, y es cómo el desafío mayor para la empresa fue atender la pandemia o la emergencia que genera la pandemia, pero manteniendo
el equilibrio o el bienestar de dos elementos que son claves en el mundo de la organización. Tanto, el primero es el bienestar de la gente y la continuidad del negocio. Es decir, para nosotros al interior de las empresas, la gran pregunta es ¿cómo logramos mantener el equilibrio y la sinergia entre estos dos elementos que son supremamente importantes en el mundo organizacional en medio de la pandemia? O sea, ¿cómo garantizamos darle continuidad al negocio? Porque miles de personas y familias dependen de la continuidad del negocio, pero al mismo tiempo garantizar el bienestar de las personas, porque estábamos en medio de una situación y todavía lo estamos, sino que ya los controles son mayores, pero en ese momento estábamos ante una situación desconocida para todos. Entonces, creo que el desafío más grande y que todavía es vigente es lograr y mantener esa sinergia entre esos dos elementos en medio de una pandemia. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Como lo dije desde el principio, al interior en nuestra compañía, el COVID apareció como una gerencia. O sea, abrimos un área o sea, empezó a hablar de la gerencia COVID. O sea, volvió un tema tan trascendental y estratégico en la compañía que hacíamos seguimiento a esa gerencia y esa gerencia era como cómo administramos la pandemia dentro de la organización. Y para nosotros y desde el área de gestión humana un privilegio y también un reto y una gran responsabilidad porque quienes estuvimos encargados de gerenciar el tema de la pandemia y del COVID en el puerto de Barranquilla fue el área de desarrollo organizacional humano. Entonces aquí, que hay un equipo de psicólogos también, juega un papel importante porque tienes que empezar a diseñar una estrategia, a diseñar unos planes de acción frente a algo totalmente desconocido. Entonces, aquí juega un papel fundamental, no solamente las ganas, el dinamismo y el compromiso de la gente, sino estar preparados para poder ser flexibles, para poder adaptarnos, con un pensamiento sistémico de organización y de mercado, de lo que está ocurriendo en el mundo y cuáles son esas mejores prácticas que internamente desde la organización podemos realizar y debemos realizar para garantizar, para cobijar a todos nuestros colaboradores de la manera adecuada. Sin que esto, y obviamente aquí lo voy a señalar porque todos nosotros también lo estábamos viviendo de la misma manera. Es decir, no por ser de pronto los líderes de la organización en cualquier área, también estábamos viviendo el tema del COVID, también estábamos viviendo un tema de incertidumbre y estar preparados para nosotros dar el soporte y el mejor manejo a esta situación también fue un reto. Hace unos minutos Vilma nos hablaba de un tema que es que la gente se sentía muy sola, sobre todo por el distanciamiento, porque ya la presencialidad no hacía parte de nuestra jornada laboral, sino que empezamos físicamente, ese distanciamiento empezó a generar barreras en temas de liderazgo, en temas de acompañamiento a los equipos de trabajo, y la casa se volvió tu oficina. O sea, siempre veníamos trabajando en un mundo laboral o en un contexto laboral donde siempre decimos el trabajo es nuestro segundo hogar o el trabajo se convierte en nuestra casa porque la mayoría del tiempo estamos acá. Pero esta pandemia lo que trajo fue que dio un giro total al mundo laboral y al contexto laboral al que estábamos acostumbrados. Y es que llevamos el trabajo a nuestra casa. No porque fuera una modalidad, por decirlo así, que fuera una modalidad de teletrabajo, porque nos los permitía, sino porque fue un tema obligatorio. Es decir, no teníamos otra opción. No teníamos otra opción para poder sobrevivir y poder seguir asumiendo los roles dentro del mundo laboral. Entonces, por ejemplo,
en tu casa, los colegios se detuvieron, o sea, es el mundo laboral, pero no en condiciones de oficina, sino en condiciones de casa. Entonces, ¿cómo haces tú entender a tus hijos que estás en una dinámica de trabajo y si son pequeños o aquellos que no tenían, pues, y esto no tenían de pronto quienes los apoyaran en este tipo de tareas, porque es unir dos mundos y poder buscar el equilibrio entre esos dos contextos para que emocionalmente y mentalmente tanto tú como tu familia se mantuviera saludable. Entonces, hoy día estos son los retos que no solamente se miden a nivel individual, sino que la compañía tiene que repensar o el mundo empresarial tiene que repensar sobre estos retos, sobre estas variables que antes no existían. Y yo creo que aunque de cierta manera, incluso desde mucho antes, como lo decía Vilma, venimos preparándonos para todo el tema de la era digital, para el tema del liderazgo 4.0, el tema de habilidades tecnológicas, de la evolución, nos llegó antes de lo pensado. O sea, el cambio nos tomó por sorpresa. Nos estábamos preparando y estábamos nosotros mismos poniéndole el ritmo que creíamos que era el adecuado al futuro, pero el futuro se nos vino encima incluso antes de tiempo. Entonces, yo creo que aunque nos estábamos preparando, a nivel mundial no estábamos listos y creo que eso se evidencia en todo lo que se vivió y todavía seguimos viviendo. No estábamos listos para recibir una pandemia de esta magnitud y con estas consecuencias. Entonces, creo que los desafíos son muchos, como decía Vilma, es un tema muy amplio y una pregunta muy amplia, pero hablar sobre estos puntos creo que son la partida o los puntos de partida bases o claves para poder entender un poco qué pasó y poder alinearnos a cómo es la mejor manera de poder sobrellevarlo, porque no sabemos qué va a pasar. O sea, estamos hoy día también proyectándonos hacia un futuro, pero con lo que ya hemos aprendido y hemos vivido. Pero nos podemos seguir sorprendiendo porque no sabemos qué va a pasar y cómo va a pasar. Entonces, creo que es importante tener estos puntos claves como base fundamental para poder gestionar y afrontar esta situación de la mejor manera. Bien, ustedes han rozado un tema que es también vital y que es muy importante para lo que estamos haciendo, y es el asunto de la salud de las personas, la salud mental, uno de los ejes, si no pienso yo el más importante, que los psicólogos y las psicólogas como reto nos planteamos. En el ámbito organizacional, ¿cómo creen ustedes que las empresas deberían afrontar estas nuevas demandas para mejorar la salud mental, la calidad de vida de sus trabajadores? ¿Qué pudieran hacer en concreto? ¿Qué pudieran o qué se pudiera aportar también de su quehacer para que esto se dé? No sé qué piensas tú, Vivian. Indiscutiblemente esto es un tema del cual no podemos escapar. Es decir, no es una opción tenerlo o no tenerlo en el listado. Es un tema que yo creo trascendental y que sí o sí lo debemos tratar. Para nosotros es fundamental y hemos entendido que la cercanía con las personas debe trascender las barreras de lo presencial. Y el trabajo que hacemos desde gestión humana en las organizaciones implica que los canales de comunicación estén abiertos constantemente, que la presencialidad también en la organización, así sea de una persona de gestión humana, se mantenga, porque a diferencia de las otras áreas, gestión humana, estamos para y por la gente. Entonces, aunque hacemos parte de todo un esquema y una arquitectura organizacional
nuestra labor trasciende cualquier área y somos transversales a toda la organización. Entonces, nuestra labor de cercanía hacia la gente, hacia la familia, hacia lo que está viviendo las personas, lo que están viviendo, cómo lo están viviendo, cómo lo están afrontando, es fundamental. Como punto número 1. Punto número 2, estar sanos emocionalmente y mentalmente nosotros de manera individual o los profesionales de gestión humana, porque si tú desde tu individualidad no manejas y no tienes este equilibrio y no tienes estos niveles de equilibrio emocional y mental, no lo puedes proyectar. Entonces, y no lo puedes tampoco, mejor, no va a ser genuino ni genuina esa conexión con la gente, porque es que de pronto lo que estoy diciendo suena a ya frases repetidas de sí, tenemos que tener canales de comunicación abiertos, conectar con la gente, ser cercanos, pero cuando esto se hace de manera genuina, se nota la diferencia. Entonces, tenemos que estar preparados nosotros desde gestión humana en las organizaciones para poder brindar y ser ese soporte y esa plataforma donde las personas se sientan respaldadas y sobre todo generando credibilidad y confianza. Y vuelvo al tema no solamente de psicólogos, sino de profesionales que se desempeñan en área de gestión humana en las organizaciones, porque nosotros debemos trascender nuestras funciones o esa imagen que tiene el profesional de gestión humana en la organización a nivel operativo, que es el que paga la nómina, el que simplemente selecciona y cubre una vacante. Debemos trascender a un nivel más estratégico y más cercano hacia la sensibilidad con la gente, lo que decía Vilma. ¿Quién es más que nosotros que somos los expertos en temas del ser humano? Y en una organización es un poco más complejo porque adicional tienes unas limitantes que de pronto en la parte clínica no. Entonces, eso hace que nosotros, la gestión que tenemos hacia la gente sea muchísimo más trascendental y que las personas sientan que pueden contar y que tienen un equipo de trabajo dentro de la organización que los soportan en toda esta gestión de su equilibrio y su estado emocional y mental. ¿Y cómo vislumbras tú esto desde tu perspectiva, Vilma? ¿Cuáles pudieran ser esos aportes? ¿Qué pudiéramos hacer para mejorar esa calidad de vida, esa salud mental? Bueno, concretamente hay que hacer algo de gestión humana y es fortalecer el liderazgo. Si tú no fortaleces el liderazgo de los líderes, unos líderes más influyentes, más carismáticos, más modeladores con su ejemplo, es muy difícil que las organizaciones logren sus retos, sobre todo en esta incertidumbre. Y de eso también nos podemos extender en el tema del liderazgo porque yo trabajo con gente de recursos humanos y trabajo con compañías muy valiosas y muy estructuradas en estos temas, pero yo noto una falencia en las organizaciones medianas y más pequeñas. Y es que realmente no tienen una estructura sólida en el área de recursos humanos y su papel es la última rueda del coche. O sea, los cargos de recursos humanos en algunas organizaciones son tan bajitos que realmente no se puede ubicar ahí gente verdaderamente experta en esta dimensión de problemas que tenemos. Porque esto no es solamente para las grandes, esto no le cogió de sorpresa a las empresas grandes. Tuvieron que correr a hacer una cantidad de ajustes. Y las chiquitas, muchas no han sobrevivido. Entonces, aquí hay una tarea muy grande porque hay que cambiar los hábitos de la gente y todo eso, todo ese acompañamiento. Los líderes tienen que convertirse en unos coaches de su equipo. Tienen que aprender estrategias de desarrollo de equipos de trabajo.
que eso de team building, o sea, es una herramienta muy antigua que realmente no se le ha sacado mucho provecho, pero tiene principios fundamentales. Que la gente se organiza de tal manera que entiende su objetivo, se alinea y sobre todo entiende el propósito de su trabajo en la compañía. Las compañías hoy hablan de manifiesto y de propósito, pero la gente no habla de su propósito individual dentro de ese proceso para llegar allá. ¿Cuál es tu contribución? Si trabajamos aprendizaje significativo en todos los temas de recursos humanos y tenemos siempre en cuenta esto, vamos a llegar al punto clave. La misma persona se va a motivar, va a entender cuáles son los cambios que tiene que hacer, que tiene que estudiar, que no todo se lo provee la compañía. Y en el tema de salud mental, hay otra área importante, Vivian, que es el área de bienestar. Entonces, ahí me engancho para decirles que tiene que haber un tema de gestión del riesgo. Ahora mismo solamente hay riesgo de accidente y riesgo psicosocial. Y dentro del riesgo psicosocial está el liderazgo. Y dentro del riesgo, gestión del riesgo, está la preservación del equilibrio, de la salud mental. Y hablo también de liderazgo porque el liderazgo es una fuente importante o de satisfacción o de realmente frustraciones para la gente. ¿Por qué? Porque un líder puede convertirse en un factor de riesgo psicosocial. Sus propias presiones las traslada al equipo y eso muy probablemente fue lo que pasó en la pandemia. O sea, las personas en medio de las tensiones, los mensajes eran erráticos y fuera de eso hay otro tercer elemento pilar que Vivian lo toca y es la columna de la comunicación interna de la compañía, porque no había política, no había protocolos para irte a trabajar en casa. Esto que ella está diciendo, nosotros al tomar la decisión de salir antes de la fecha fija, revisamos qué tipo de protocolos había de trabajo en casa y encontramos, por ejemplo, esto. Le dimos a cada uno unas instrucciones de cómo trabajar en casa. Por ejemplo, eso, Jean David, que tú decías, cómo no compartir yo aquí no uso telón, este es mi ambiente natural, esta es mi oficina es el estudio de mi casa, y entonces este es mi hábitat. Pero el tema es cómo poder llegar y cómo la persona puede también en casa organizarse, porque muchos trabajos van a quedar definitivamente o mixtos o trabajo en casa, porque escuchando al presidente de Promigas, como al segundo mes de la pandemia, él nos decía, yo estoy en Houston. Primero me fui a Cartagena, después a Houston. A todo el mundo lo mandamos con su silla de trabajo. O sea, a todo el mundo le mandamos su silla de trabajo. A todo el mundo le creamos unas condiciones. El costo del internet, por ejemplo, eso está muy discutido. Óyeme, hay personas que no tienen un abanico, un aire acondicionado a trabajar y tú los ves en las reuniones que sudan y sudan mientras tú decías están confortablemente en un ambiente hecho para la productividad, para el trabajo. Entonces, ¿cómo hacer que esos trabajos, ese es el reto de talento humano, que van a quedarse en casa, se rediseñen por completo? Y no solamente mira que se están rediseñando los puestos de trabajo, los roles, estoy hablando de eso, estoy hablando ahora también del rediseño de las organizaciones. Debemos migrar a otro tipo de estructura, como lo dije en la primera intervención. Tenemos que ir a hacer que la gente trabaje más colaborativamente, pero no con su grupo de trabajo. Trabajos diagonales, donde hayan contribuciones muy, muy importantes de diferentes visiones y donde estos problemas se resuelvan a través de esos grupos que se llaman, es un diseño que se llama por tribus. No sé si ustedes han escuchado de este tipo de organizaciones donde puntualmente hay problemas que se trabajan por un equipo para un propósito específico
que tiene un tiempo limitado y luego así se van resolviendo los problemas en la organización. Eso no va, la estructura piramidal va a permanecer siempre, porque las estructuras más sostenibles en el mundo, si ustedes ven, son estructuras piramidales, porque siempre hay un trabajo estratégico, siempre hay un trabajo táctico y siempre hay un trabajo operativo. Y hay gente con las competencias y en la disposición para hacer ese tipo de trabajo. Entonces yo creo que el reto es no solamente de recursos humanos, sino de tema de desarrollo organizacional y del tema de diseño de estructura de la gente, cómo debe trabajar. Ahora, el tema se ha comprobado que cuando la gente elige los días en que quiere trabajar virtual y los días que quiere trabajar en casa, se exponencia la productividad. Ya hay investigaciones sobre eso. Qué rico que a ti te digan, vas a venir 2 veces a la oficina, o 3 o 1. Tú eliges cuáles son los días según tu agenda, según tu propósito, según tu reto. Y la alternancia va a ser el híbrido, el trabajo híbrido, y se habla de smart, de trabajos inteligentes. O sea, que mira que todo está impregnado de flexibilidad. Así. Y nuestras organizaciones son demasiado rígidas, demasiado tradicionales. Entonces va a haber un trabajo para los psicólogos organizacionales importantísimo en gestión del cambio, en comunicación, en creatividad, en innovación, en desarrollo de equipos de trabajo. O sea, hay una cantidad de temas interesantes que desde ya los tenemos que existen, porque desde que yo comencé a estudiar en la universidad la parte de psicología industrial que se llamaba en esa época, ya todos esos temas estaban sobre la mesa, Jean David, que no se habían desarrollado solamente los marcos conceptuales. Hoy día hay metodologías para todo lo que tú quieras, para intervenir un equipo y un aprendizaje que está estimado en 1 año, lo puedes acortar. O sea, hay aprendizaje intensivo y hay metodologías para eso. No sé si eso también, si tienes alguna otra pregunta sobre esto. Justamente sobre algo que han tocado ustedes, que es la transformación de las organizaciones, y bastantes preguntas surgen. Entre otras cosas, mirando un poco el chat, también veo varias que ya nos están esperando para la segunda parte de este encuentro. Está la parte justo de diseño que ustedes han estado hablando, de diseño tanto de los trabajos, de los puestos de trabajo, como también el diseño de las organizaciones. ¿Creen ustedes que toda esta transformación impactará positiva, impactará negativa? ¿Qué transformaciones la empresa contemporánea tendrá que hacer para afrontar estos nuevos retos? No sé, Vilma, si nos puedes colaborar con esta respuesta. He mencionado algo de eso ya. Por ejemplo, los hábitos de trabajo. O sea, las organizaciones están diseñadas por silos. Y los silos tienen 3 pilares, ¿no? La operación, el core business, o sea, el trabajo, la naturaleza de esa empresa, y los procesos de soporte. Y todo eso se va a rediseñar, porque hay nuevos hábitos, nuevas prácticas, nuevas herramientas, nuevas maneras de trabajar. Los procedimientos no van a seguir siendo los mismos. Los procesos productivos sí, pero la manera de trabajar es lo que realmente va a cambiar. Y todo apunta hacia la organización tipo tribu, que ya está muy desarrollada en muchas partes del mundo, al trabajo inteligente. Y básicamente, diría yo, todo agarrado de una formación, no de los líderes solamente, sino de todo el mundo. Tiene que haber una gestión del cambio. Tiene que haber, o sea, la gente tiene que entender sus riesgos. La gente tiene que darle herramientas para flexibilizar y desarrollar mucho más su otro lado del cerebro, para ser más creativos, para aportar más, para sentirse parte de. O sea, no es solamente cuidar a la gente, es realmente darle la oportunidad de desarrollar su mayor talento, o sea, de reconocer su fortaleza, de auto desarrollarse, de potencializar
esa fortaleza hacia a las otras áreas de la compañía. Tiene que haber libertad. No es que a mí me pongan hoy aquí, me pongan allá. Yo critico muchísimo eso, de que eso lo manejan 3, 4 de arriba, gurús que dicen, estas son fichas que vamos a mover aquí, este lo movemos acá, este lo movemos acá, y ni siquiera le preguntan al empleado, ¿usted quiere cambiarse? ¿O usted quiere moverse? ¿Usted se ve realizado aquí? Entonces está atentando contra la motivación y está con la tranquilidad de la persona, porque tiene que ser parte de la decisión. Entonces va a haber plataformas de autopostulaciones que ya existen, de formaciones que tú puedes elegir hacer, de competencias que tú sabes que tienen otros cargos que a ti te gustaría desarrollar para prepararte anticipadamente. Porque no le vamos a dar curso de liderazgo porque después se va a creer que ya es líder y lo tenemos que ascender. No le demos feedback, no le digamos cómo va, porque entonces o se queda en su zona de confort o se va a deprimir. No, hay que trabajar por la madurez de la gente, por la madurez del talento humano, de reconocerse, de saber sus competencias, saber su fortaleza, por el conocimiento de él mismo. Nunca le entregan los informes de evaluación a los candidatos. Nunca sabe cómo quedó. El tema de la retroalimentación y el dominio de la retroalimentación de parte de los líderes debe ser un factor de formación, pero así obligatorio. Porque los líderes, ¿por qué no dan retroalimentación o por qué le huyen a hacer las entrevistas de retroalimentación? Porque no saben hacerlas. No están entrenados para hacerlas efectivamente. ¿Saben lo que es retroalimentación, ya David? Mira, es que yo creo que a ti te ha ido así, te ha ido así, mira tu debilidad, pero es una falta de respeto, ¿no? Por el ser humano. Primero que darle la oportunidad de que se reconozca, de que sepa cómo está. Hay gente que la despiden y ni siquiera sabe por qué la despiden. Entonces, yo te lo digo, yo tengo cantidades de cosas que podría hablar sobre esto que palpo diariamente. ¿Me entiendes? Top secret. Cuando yo comencé a trabajar, las evaluaciones eran misteriosas, ni siquiera uno sabía qué calificación. Entonces, ¿cómo me puedo desarrollar? ¿Hacia dónde voy en esta compañía? Ahora, la movilidad va a ser algo impresionante. La combinación de talentos, de equipos, o sea, tiene que haber seniors, juniors, o sea, gente con experiencia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta con todo esto que estos jóvenes que vienen con esas pilas puestas, que son intuitivos, te lo digo por mi propia experiencia, hablo de mi practicante, Jan David. O sea, maneja de tal manera la tecnología que antes, para las más senior, lo que se dañaba era el sistema. No, el sistema no se daña, muy pocas veces sí se daña, pues, pero es la manera intuitiva como buscan la información, cómo dominan esta herramienta. ¿Sí? Para nosotros de esta generación y de la siguiente, porque tú sabes que ya yo estoy en la etapa en que ya debería estar retirada, estos jóvenes talentos tienen que aprovecharse dentro de las organizaciones. Mira lo que hizo una universidad para su programa de extensión. Buscó tutores para las personas que estaban haciendo cursos de alta gerencia, para que los apoyaran en todo el tema de tecnología, para que no hubiese ningún contratiempo. Eso, la educación digital debe ser una educación absolutamente transversal. Ellos, mira, los cargos, a mí me impresiona cuando hago investigaciones para mis proyectos, de trabajar con grupos diagonales, o sea, de distintas áreas, en el mismo nivel, las contribuciones tan interesantes que hacen los niveles más operativos. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que nos hace falta explotar completamente las capacidades y potencializarlas, y no fijarnos solamente en las limitaciones y en los errores de la gente. O sea, es mucho más efectivo y enriquecedor trabajar sobre las fortalezas de las personas. Y en tu caso, Vivian, ¿cómo ves esa transformación? ¿Cómo ves ese cambio?
Respecto al tema del cambio de rediseño o de cambio de los puestos de trabajo, indiscutiblemente ese cambio o la pandemia sí afectó el diseño de los puestos de trabajo y lo sigue afectando y lo seguirá haciendo a futuro. Complementando un poco lo que ya nos informaba Vilma acerca de las modalidades de trabajo que hoy día están, que ya no solamente es remoto y de manera presencial, sino que también puede estar esta modalidad de trabajo híbrido, que es una parte en casa y otra parte en el trabajo, pues en la oficina. También hay un punto importante y es que hoy día en estos trabajos que se desarrollan o que ya retornaron o retomaron el tema de la presencialidad, hay un factor importante en la flexibilidad de los horarios de trabajo. Hoy día, y creo que cobra mucha más importancia porque esto no es algo nuevo, siempre, y creo que lo hemos venido escuchando, que la productividad ya hoy día en el mundo empresarial o la calificación de qué tan buen empleado eres no está directamente relacionado con las horas y jornada laboral que estás en la oficina. Entonces, aquí también eso trajo consigo unos cambios significativos, no solamente como de la localización o la parte física desde donde se realiza el trabajo, sino empezamos a hablar ya y recobra mucha fuerza el tema de la productividad y el éxito en tu desempeño laboral. A ver, ¿de qué depende? ¿De cuántas horas me quede yo en el trabajo? ¿Desde qué hora llegue y a qué hora me voy? Me hace más productivo y de pronto me garantiza muchísimo más el éxito en mi trabajo, o definitivamente no es necesario alinear estos temas como tan dependientes. Hoy día la flexibilización de la jornada laboral implica que también se tome más fuerza el tema de trabajar por metas y por cumplimiento de objetivos. Vilma decía algo muy claro y tocaba el tema del liderazgo, que también estoy totalmente de acuerdo. Hoy es un punto fundamental en y sobre todo volver el liderazgo como una marca empresarial. Y los líderes hoy día deben también transformar o evolucionar o trascender hacia un liderazgo donde el cumplimiento de objetivos y movilización de equipos de trabajo hacia el cumplimiento de objetivos sea fundamental, o sea, su base principal, y no de pronto estar como ese seguimiento minucioso de la presencialidad, sino tener unos lineamientos claros y unos objetivos claros como equipo de trabajo, y que tú puedas hacer un seguimiento, pero desde la libertad también de que las personas o los miembros del equipo de trabajo pongan su mismo estilo. Ya hoy día estos trabajos donde simplemente se les entrega un manual de funciones y que tienes que estar ceñido a esas funciones, ya eso realmente como que pasó y fue vigente como en una etapa de este mundo de las organizaciones. Hoy día, por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos personas, dentro del discurso del equipo de trabajo queremos a personas con la actitud adecuada, con ese compromiso, y bueno, y decimos, ¿y qué es la actitud? O sea, es la capacidad de tener esa estructura interna que te permita tener criterio para la toma de decisiones, que te permita agregar valor a la organización y a la gestión que haces dentro de tu función, independientemente del área donde estés, que te permita a ti proyectarte de manera tanto personal como profesional dentro de la organización. Entonces, hoy día, más que un perfil del cargo por funciones, toma muchísima importancia, es perfil de la persona para desempeñarse exitosamente dentro de la organización y en el cumplimiento de unas actividades que sin duda alguna tienen que estar, porque esa es la razón de ser, pero cobra mucha importancia es cuál es el valor agregado que la persona
le genera en esa ejecución de esos, de esos trabajos o de esos cargos en los que van a desempeñar, y que el diseño de estos puestos de trabajo ya van amarrados también o alineados a lo que espera la compañía, un tema de cultura, un tema de cumplimiento y desempeño por objetivos organizacionales y por metas, y no de pronto por un checklist de funciones que simplemente están como expuestas y que los tengo que desarrollar en la oficina. Entonces yo creo que la pandemia trajo consigo unos cambios para los diseños de los puestos de trabajo, y esto no se puede desligar del contexto de la empresa, de la cultura de la empresa, del tipo de colaboradores que también se tienen en la empresa. O sea, todos estos conceptos que son generales para el mundo de las organizaciones, hay que ser también muy cuidadosos al momento de implementarlos, porque no podemos alejar la esencia de la organización por al implementarlos. Debemos siempre estar alineados y no olvidarnos de qué tan preparados estamos en nuestra cultura para poder implementar, y que al implementar herramientas o metodologías nuevas o diseños de puestos de trabajo realmente puedan ser exitosos. Porque hoy día podemos decir, listo, vamos a volvernos todos, nuestros puestos de trabajo van a ser de manera híbrida o vamos a trabajar de manera remota. Lo podemos hacer, ¿sí? Ya cada organización está obviamente está dentro de sus lineamientos que lo puede hacer, pero hay que ser muy cuidadosos, y ahí es donde también juega un papel fundamental el profesional que se desempeña en el área de recursos humanos, porque hay que tener en cuenta esos atributos o esos frentes que muchas veces no se ven, no son tan explícitos, sino que van más que todo en la línea de la cultura de la organización, del tipo de colaboradores que se tienen, de varios aspectos que hay que ir si se va a implementar. Hay que hacerlo de la manera correcta y ser muy conscientes del camino que hay que recorrer para lograr con éxito esa implementación en los cambios del diseño de los puestos de trabajo. Yo quiero agregar algo, Jean David, a lo que ha dicho Vivian, y es que también el tema de la flexibilidad, o sea, que está sobre la mesa para todo. O sea, el ser humano hoy día tiene que flexibilizarse, y las organizaciones en ese tipo de decisiones. ¿Qué está sucediendo? Me referí a los trabajos inteligentes que están implementándose no en Europa, aquí en Colombia. Tenemos un grupo importante económico que lo que ha hecho es rediseñar sus oficinas como coworking. Tú no vas a tener tu espacio, esa biblioteca que tienes atrás con tus libros, probablemente no. El concepto de territorialidad, perdóname que tengo problemas con la R, es muy, sí, tú tienes que tener tu entorno, pero acá la flexibilidad, me refiero, es que tú eliges cómo trabajar. Te lo digo, Sura, todos los del grupo que antiguamente se llamaban del Sindicato de Paisa, rediseñaron sus oficinas, la abrieron para que tú agendes y tú puedas ir a trabajar en tu espacio, si prefieres un espacio como ese, un día cualquiera, siempre que haya cupo. Entonces las oficinas quedaron para eso. Compañías enteras devolvieron completamente pisos de oficina. Y bueno, algunas los están retomando, pero otros la están pensando. Pero la base de todo esto es el respeto por el ser humano. ¿Sí me explico? Nadie desarrolla a nadie. O sea, los recursos humanos propician todas las oportunidades para el desarrollo de la gente, identifica las necesidades de la compañía, obviamente, y tiene que ser fiel a eso. Lucho tiene por ahí una pregunta de David interesante, que no sé si esa la vas a dejar para después.
para poder terminar los temas que tú tienes planteados. Y realmente creo que ahí esto, las compañías dicen tener valores. Nuestros valores fundamentales son vaya a ver la coherencia. O sea, no es solamente el espíritu organizacional, sino que las personas tienen que generar un compromiso con esos valores. Y ya la psicología social nos enseñó que cuando pertenecemos a un grupo nuevo, ¿qué nos sucede? ¿Cómo comienza a reñir lo que nos requiere ese grupo social nuevo con lo nuestro? Y eso es un proceso de adaptación que hoy día es permanente. Entonces, sí, no solamente debemos trabajar con el buscar en las personas eso en la selección. Tenemos que, porque los jóvenes nos cuesta más trabajo identificar esos puntos. O sea, son más liberales, son más libres para los paradigmas tradicionales de las organizaciones. Entonces aquí vamos a tener que enfrentar cosas como el tema de la diversidad, como el tema de la inclusión en las organizaciones, que ya yo lo he visto en compañías donde eso es el orden del día como política institucional, sobre todo en las multinacionales. En la nuestra todavía no vamos a llegar por allá, pero porque implica incluso cambio en lo físico. Entonces, eso, ¿qué pasa con el tema, retomando el tema de salud mental? Que todo tiene que ser pensado en el bienestar de la gente y todo tiene que ser pensado en el talento que tenemos y su transformación, o sea, hacia dónde debemos ir. Entonces esto implica una transformación de ADN, de cultura, no solamente de hábitos, sino tú no puedes trabajar un hábito separadamente. Tú en tu familia hay una sombrilla de cosas que son aceptadas, que son respetadas. Igual sucede en las organizaciones. Esos temas no son para estar en los ¿cómo decir? Colgados en las paredes, como están los valores, o en las agendas de la gente, porque yo un día pregunté en una gran reunión ejecutiva, ustedes tienen un manifiesto, ¿alguien nos puede decir del manifiesto? ¿Qué quiere decir? Nadie hablaba. Tuvieron que decir que no lo conocían, que no lo. Entonces, ¿para qué hacemos esas cosas? Si no son para realmente desarrollar la marca de compañía. O sea, todo eso ayuda a hacer un tema de marca exitosa o de marca atractiva o de marca, ¿cómo se llama, Vivian? Empleadora. O sea, el tema de marca empleadora es un tema también importante en gestión humana. Hay compañías donde nadie quiere ir, te lo digo. Yo tengo clientes que no quisiera tener porque en verdad me tocaría decir que no, porque no son propicias para el desarrollo, ya son reconocidas exteriormente, el entorno, eso impacta. Entonces, los candidatos te lo van diciendo. Entonces, y no solamente marca empleadora, de marca empresa, marca empleadora, marca de líderes y marca personal. Tenemos que reconocer en cada individuo de la compañía. No, es que los programas de desarrollo son para la alta gerencia, los programas de estrella son para la alta gerencia, no tocan los niveles tácticos muchísimas veces y toda compañía debe tener, y para eso ya están los sistemas de información que facilitan, porque antes era muy difícil tener un seguimiento estricto a cada persona y saber esa persona cómo es, todas sus evaluaciones tienen que estar ahí. Cuando uno va a tomar una decisión interna, tiene que ir a mirar todo eso, sus evaluaciones y sus respuestas en su desempeño y en su compromiso con la compañía. Hay que trabajar el compromiso, compañía. Eso es muy lindo, suena el engagement y todo el mundo habla de eso, pero realmente pasar la barrera de lo individual, asumir un tema de valores colectivos y además tatuárselos en el alma para poder ser parte de eso, poder entender cuál es mi compromiso. Vivian hablaba de lista de tareas, ni siquiera lista de responsabilidad, ahora lista de contribuciones de tu cargo dentro de la cadena de valor. ¿Cómo tú
te engancha. Requiere pensamiento global, entender una compañía, sus procesos y dónde estoy yo ahí, dónde contribuyo o dónde dificulto, o dónde me vuelvo la piedra en el zapato, porque no fluye, porque mi contribución no se está dando como es. Entonces yo creo que ese es el tema de cultura, de trabajar la conciencia, el compromiso de la gente. Y la psicología tiene muchísimas herramientas para eso, muchísimas. Gracias, gracias Vilma. Ya para cerrar esta parte y tener el espacio de preguntas, en cuanto a nuestra profesión, en cuanto a la carrera de la psicología, al programa de psicología, ¿cuáles son los nuevos aprendizajes y las competencias que debemos adquirir los psicólogos que estamos en el área organizacional para acompañar en estos retos que vienen posteriores a la pandemia? Esas competencias, esos nuevos logros o esas cosas, herramientas que tenemos que desarrollar para poder hacer un acompañamiento en esta mejora y en estos índices de salud mental. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, continuando, es que todo es sobre el mismo tema, o sea, tú ves que todo confluye, ¿verdad? En todo caso, el tema aquí es el desarrollo de la gente, el desarrollo de los equipos de trabajo, sobre todo, el desarrollo de las estructuras organizacionales. Otro punto que ya lo estoy viendo en los programas de posgrado es análisis de la data. Estando en la era de la cuarta revolución industrial, la información es poder. ¿Para qué? Para analizar y tomar decisiones, no para tenerla guardada. O sea, mirar cómo impacta toda esa información en la gente. Y no me refiero solamente a tomar decisiones financieras y tomar decisiones de mercadeo, porque tenemos una compañía que quiere una persona experta en data, de los gustos de sus usuarios, por ejemplo, en el tema comercial, para poder hacer transformación del entorno. Imagínate, eso ya trasciende la frontera de la organización, sobre todo por la naturaleza de las compañías. Eso. El tema de responsabilidad social, Jean David, que el área de talento le están dando esa tarea o se la dan al relacionista pública porque tiene contacto con las comunidades de influencia, pero aquí es transformación de las áreas de influencia de cada organización, es una contribución social que ya es obligatoria. La data analytics, todos los temas de desarrollo de equipos de trabajo, de rediseños organizacionales, de estructuras flexibles, de todo el tema, bueno, y obviamente el trabajo de las competencias sigue teniendo una vigencia muy grande. Es un tema que Cari y yo venimos trabajando desde el año 99, porque cuando las cosas se hacen ley, todo el mundo corre a entrenarse. Y aquí estamos viendo que hay una cantidad de cosas importantes por hacer que tienen que entrar a rediseñar los currículos también, sobre todo las especializaciones o las maestrías en estos temas que son de orden del día. Tiene que haber una modernización, o sea, un ponerse a tono con el contexto y sobre todo con este contexto VUCA. Tiene que creatividad, por ejemplo. Antes yo preguntaba, bueno, aquí como el tema creatividad y lo evaluamos. No, Vilma, en eso ni piense. Aquí nadie puede modificar nada, porque aquí todo está hecho, todo está escrito. Y resulta que a los 3 años la creatividad pasa a ser un pilar fundamental. Ahora, les quiero decir que en los planes estratégicos que estamos viendo nosotros de las compañías, el pilar fundamental está el desarrollo del talento humano, el proceso de cambio y la transformación cultural. Esos son los temas. Transformación de cultura es una combinación de social, que son las mismas herramientas. Y bueno, digamos que ahora mismo se me ocurren esas. Y toda la gestión de los riesgos que acabamos de hablar. A todo nivel, toda persona, todo líder tiene que tener en cuenta eso también. La gestión de riesgo por aquello de la salud mental, porque antes era el riesgo ocupacional, el riesgo de que no te accidentara, el riesgo de no cometieras errores,
el riesgo de que no te fuera a volar una norma, que hasta podía un tema de confidencialidad. Ahora es también el tema de riesgo de la salud mental de los trabajadores y del entorno que estamos viviendo y del entorno de su familia, para el tema de bienestar. Y en tu caso, Vivian, ¿qué crees que serían esas competencias, esas habilidades ¿cómo es que se llama? Que debemos desarrollar los psicólogos para todo este mundo post pandemia. Adicional a lo que mencionó anteriormente Vilma, voy a tratar de ser muy clara en mi mensaje, sobre todo porque sé que tenemos como público personas, pues estudiantes de la carrera y también pues egresados. Cuando estamos normalmente en esta etapa de estudiantes, no somos, y sobre todo aquellos que luego se desempeñan en el mundo organizacional, no nos imaginamos desde la academia lo que es el mundo de un psicólogo en una organización, o sea, es inimaginable. Y yo siempre lo digo a las personas que ingresan al equipo de trabajo, qué rico que yo hubiese tenido la oportunidad de que alguien me dijera lo que yo les estoy diciendo. O sea, en mi caso, a mí me tocó aprender con la experiencia del día a día desde que salí de la universidad. Y todo esto porque hoy día, punto número 1, la clave es un tema de autogestión. Porque como lo decía Vilma, ni recursos humanos, ni la empresa, ni nadie es responsable de tu desarrollo. Sí, puedes tener todas las herramientas, puedes tener todo el contexto dado para que desarrolles las competencias y pases de un nivel profesional, vayas haciendo carrera, pero si no te comprometes con tu propio desarrollo y no eres disciplinado, no lo vas a lograr. Entonces, número 1, fortalecer todas las herramientas que se requieren para poder ser disciplinados con el tema de autogestión y autodesarrollo. 2, ya dentro del mundo de las organizaciones, el psicólogo cobra una importancia. Posiciona, sí, o sea, el tema de la pandemia, y no me gusta hablar solamente del psicólogo, yo sé que estamos en este mundo, pero también todos los profesionales que se desempeñan, como para no cerrar un poco el círculo, en el mundo organizacional, desde las áreas de gestión humana, cobraron mucha importancia, es decir, hay artículos hoy día donde el titular es: el de gestión humana pasó a ser el número 1 de la organización. Entonces, todo esto trae una responsabilidad inmensa, y en este caso para los psicólogos, porque como lo dije en algún momento, la figura del psicólogo en el mundo organizacional es vista no con la relevancia que debería tener, que el tema de pandemia hoy lo posicionó, pero no basta con que el tema de la pandemia te posicione en una organización si no estás preparado para llevar a cabo de manera excepcional ese reto que implica estar en una posición estratégica en la organización. Y no me refiero a un tema de cargo, no me refiero a que para que yo sea estratégica tengo que ser un gerente o tengo que ser a nivel de vicepresidente de gestión humana, sino desde tu posición o el cargo, simplemente con el hecho de estar en gestión humana, ya te conviertes automáticamente en una persona referente para la organización, y automáticamente eres un asesor para los líderes de la organización. Pero lo tenemos que entender así, porque ese es el punto de partida. Si tú no entiendes lo valioso que es, o no comprendes lo valiosa que es tu gestión dentro de la organización, sobre todo como psicólogo,
estamos desde la base partiendo mal ese camino para poder posicionarnos. Ser muy cercanos a la gente, desarrollar esas competencias y esas habilidades que se requieren para generar empatía y sintonía con la gente, hablarle al oído a los presidentes y a los líderes de la organización. Pero eso se hace y se construye a través de la confianza, y esa confianza y esa credibilidad en el de recursos humanos y sobre todo en el psicólogo no se da por el cargo, se da por tu capacidad de generar criterio para la toma de decisiones, tu capacidad de poder tener ese pensamiento sistémico y entender el negocio, tu capacidad para poder comunicarte con un lenguaje profesional a todo nivel en la organización. Entonces, es nuestra labor y yo quiero aprovechar el espacio en el que estamos para realizar realmente la invitación a todos los psicólogos que estamos acá y a las personas que están laborando o que se desempeñan en el área de gestión humana, y es aprovechemos como esa ventaja que tenemos en estos momentos, o esa ventana que se nos está abriendo. Aprovechemos de verdad para poder gestionar cambios y ser esa figura estratégica y aliada realmente al negocio. O sea, aprovechemos toda esta ventana que está abierta para que el psicólogo deje de ser visto. Y ahí había una pregunta que creo que la tenían, es: deje de ser visto como esa figura que desempeña funciones a nivel operativo, que igual lo tenemos que seguir haciendo porque hay una cantidad de normas que hay que cumplir, porque hay una cantidad de lineamientos que tenemos que sí o sí desarrollar y que son propias del área de gestión humana en la organización. Pero no quedarnos ahí, hay que trascender a un nivel estratégico donde ya no hablemos de selección para cubrimiento de vacantes, sino para gestión y adquisición, sino en términos de gestión y adquisición de talentos. Es lo que un poco decía y lo que decía Vilma es: ¿qué hacemos con todo este potencial que está dentro de la organización? No es simplemente, ven, ya cubrí una vacante, me voy con la próxima, sino, oye, yo estoy vinculando al mejor talento que he encontrado, ¿qué voy a hacer con este talento dentro de mi organización para que agregue valor? Y es una responsabilidad desde gestión humana y desde las psicólogas psicólogos hacer acompañamiento en ese desarrollo, en esa adaptación, en esa administración y gestión de personas que tienen los líderes de la organización a todo nivel, desde analistas, o sea, personas que tienen personal a cargo y que nadie les ha enseñado cómo liderar. Hay un sinnúmero de teorías y yo creo que en la academia uno aprende muchísimo en temas de conocimiento y se habla muchísimo y más hoy día en temas de liderazgo, el liderazgo transformador, pero ¿cómo lo llevamos a la realidad? Y ahí es donde entra el psicólogo, el profesional de gestión humana, es esto que se ve tan lindo y se escucha tan espectacular. Yo levanto la mano que soy el experto dentro de la organización en estos temas y yo, como gestor de estos temas, le doy la garantía a los líderes y le digo, yo te indico el camino por donde ir. Entonces, ese es nuestro reto, no es simplemente hacer exposiciones o llevar a la gente para que adquiera conocimiento, capacitaciones, sino cómo genero hábitos para que mi cultura se vaya fortaleciendo en estos temas de flexibilidad, de adaptación, de liderazgo, cómo yo desde gestión humana aporto y empiezo a construir cultura con los líderes de la organización. Y eso se logra es a través de nosotros ser muy conscientes de nuestra labor estratégica, diseñar y ejecutar esos planes de acción que vayan acorde con lo que les estoy contando y comprometernos con nuestra labor estratégica de acompañar a los líderes de las compañías en esta labor que es administrar de la mejor manera al talento humano y garantizar la continuidad del negocio y el logro de los objetivos. Que eso no lo podemos dejar a un lado. Y creo que
muchas veces hemos hecho como esa división. O sea, la gente o el bienestar de la gente está como en recursos humanos y el tema del negocio está para los administradores. O sea, allá arriba, pero hemos entendido que entre más arriba estés en una posición, en una compañía, tienes un equipo que te soporta en la parte de conocimientos y especialidades en cada una de sus áreas, pero el tema del liderazgo es indiscutible. O sea, entre más arriba estés en una posición jerárquicamente hablando, el tema del liderazgo y de movilización y y direccionamiento de equipos es clave. Entonces, este tipo de reflexiones son las que nos llevan a pensar, y particularmente me llevan a pensar también que nosotros como psicólogos nos posicionamos en la medida en que todo esto que hemos conversado se refleje en el día a día en la organización, que sean organizaciones cada vez más saludables, que sean organizaciones con unas comunicaciones y canales de comunicación mucho más abiertos, constantes, cercanos, que gestionemos el talento de la gente, que las personas no se sientan como un recurso más, sino que entiendan el valor o lo valioso que son para la organización. Pero eso, ahí sí, lo repito, nosotros tenemos una tarea y un papel fundamental en estos aspectos, pero hay que entenderlos para poder y apropiarnos de ellos para poder como psicólogos estar en el lugar donde debemos estar en las organizaciones. Jean David, yo quisiera como de pronto reforzar un poquito, agregar un poquito algo a esa idea tan importante que ha planteado Vivian. Lo más fundamental, digo, es saber que somos un área de servicio dentro de las organizaciones. No que trabajamos a demanda, sino que nosotros debemos ser más proactivos desde recursos humanos. ¿En qué sentido? Investigar, validar, porque el tema es que sí se volvieron áreas completamente transaccionales. Entonces, hoy día estamos bajo otro paradigma donde el psicólogo tiene en este momento una importancia grande, pero ¿qué estaba pasando? Y de pronto no me gusta hablar del reciente pasado, no querían psicólogos en recursos humanos en la área de liderazgo. ¿Por qué? Porque les faltaba algunas herramientas de presupuesto, de temas numéricos, de compensación. Los números, tú sabes que muchos estudiamos psicología porque odiábamos los números. Además, bueno, porque yo te digo, yo no iba a estudiar psicología, entonces iba a estudiar otra cosa, pero le fui cogiendo el gusto en el camino, porque como éramos de las primeras promociones, ni siquiera sabíamos ni qué era lo que estábamos estudiando al principio. Nadie nos decía que era la psicología. Los que me están escuchando por ahí, colegas de mi generación. Un área de servicio tiene que estar ocultando la necesidad. O sea, no puede quedarse en un escritorio, no puede quedarse en una oficina. Si eres psicólogo, tienes que irte a caminar esas plantas, a caminar ese puerto, a mirar cómo trabaja la gente, porque si no, ¿cómo te puedes imaginar tú lo que esa persona requiere para poder estar ahí las 8 horas de su turno o las que sea? Entonces, eso es algo fundamental. Persona que no vaya al campo, que no entienda el negocio. Y para nosotros los psicólogos eso implica una formación especial. Entender, no sé, pero para mí la revelación fue cuando estudiamos sistemas, los procesos, que los hacíamos en diagramas y además nosotros aprendimos a programar en Fortran 4. Yo siempre cuento esa anécdota. Pero por lo menos en mi visión, y después cuando estudié calidad total, todo el movimiento de la calidad, me di cuenta que el flujograma era la herramienta fundamental para ordenar tu mente y ver cómo podías mejorar las cosas, cómo mejorar o cómo podías identificar problemas o cómo podías optimizar las cosas. Entonces, sí hay herramientas que necesitamos. Vivian dice, podemos suplirlo con un grupo abajo, pero sí hay una mínima obligación de conocer unos temas, porque hoy día te sientas
ante una junta directiva, porque el nivel del talento humano debe ser de vicepresidencia, debe reportar siempre eso es indiscutible. El asunto es que nos ha tocado esa lucha de que mire, aquí estamos, créanos. O sea, mire, aquí, bueno, yo me eduqué en una compañía donde era muy importante el talento humano. El presidente venía a mi oficina, yo no era la directora, yo era una analista de selección y desarrollo. Y venía a reunirse con nosotros, a votar corriente con nosotros, a darnos ideas, a contarnos cosas en vivo y en directo. Entonces, solamente desarrollas pensamiento estratégico si estás enfrentando temas estratégicos. De resto es teoría. O sea, la experiencia es la que te desarrolla ese pensamiento. Eso que te ha tocado a ti de ser en este momento, ese reto, les tocó a muchos al principio, que tenían que darse a conocer y saber que estamos aquí, existimos y ahora somos muy importantes. Y hay que aprovechar el cuarto de hora porque sí hay que dar herramientas de temas que son necesarios para poder estar sentados en una junta, unas básicas, pero que si tú, por ejemplo, un Excel, para llevar los controles de las estadísticas de recursos humanos, no una libreta de notas, necesitas un Excel. Entonces, recuerdo que me acordé para qué me sirvió a mi investigación de operaciones. Solamente para entender cómo eran los tableros de doble entrada, cuál era la lógica, qué ponían en la fila y qué ponían en la columna. Y de eso iluminó mi vida en mi desarrollo profesional. Yo decía, pero ¿por qué es que nos ponen a estudiar a nosotros investigación de operaciones? Y algunos deben estar muertos de la risa porque sí debemos trabajar por una cultura organizacional y empresarial más amplia, sobre todo con aquellas practicantes que están viendo el mundo organizacional. Hasta que no lo vives, no lo puedes realmente elaborar, pero por lo menos conceptualmente entiendes que las organizaciones entienden distintas áreas, que funcionan de esta manera. Y yo creo que eso ustedes sí lo están haciendo, pero creo que a futuro, los que les guste ese tema, van a tener que estudiar eso. Y lo más difícil es cómo hacer posible todas esas ideas que tenemos en la cabeza, que generalmente son muy ideales, muy, muy, muy aquí, cómo bajarlas a la realidad. Entonces, yo diría que sí tenemos que equilibrar nuestros perfiles, si no, no podemos hablar con gente estratégica, no podemos entender a los líderes, porque miren, he tenido la experiencia, gente en selección, que le están pidiendo un operario y no entiende el perfil, no lo entiende, no sabe, o sea, no lo entiende porque cuando presenta candidatos nada que ver, o sea, no está sintonizada con la realidad. Tiene que ir, como yo les digo a la gente, patonearse la organización, que ahora la tienes que hacer virtual. Ha sido la parte más complicada para mucha gente porque la están viendo. Gente que ha ingresado en pandemia. Vilma, no conozco la compañía. Yo no conozco gente que trabaja conmigo. Mucha gente no se conoce físicamente. Pero viene el tema de cómo hacer que la empatía, la conexión trascienda la virtualidad, cómo verdaderamente, y eso es un tema genuino, tú lo decías al principio, Vivian, eso es, el servicio es un ADN, eso es una cosa que está inherente en las personas, en su educación, en su entorno, eso es algo muy, muy particular, que esto daría también para otra sesión más de todos esos temas de los diferentes perfiles. Bien, han tocado varios temas que me parecen extremadamente relevantes para lo que hemos abordado, recalcando la idea, y bueno, eso también es algo que se trabaja mucho desde la academia, y es que no se puede construir, no se puede, si entendemos la psicología como una ciencia, disciplina y práctica abocada al bienestar de las personas, pues esta no puede estar encerrada ni en el consultorio, ni en la oficina, ni encerrada en el aula. Tiene que ser algo proyectado hacia afuera, tiene que ser algo que se construya con los otros, y además de eso, preocupada y
generando siempre estrategias para dar una vida, una calidad de vida, un bienestar a los otros. Quisiera entrar, entonces, si me lo permiten, a las preguntas que tenemos anotados aquí por parte de las personas que nos están viendo, de algunos de ellos que nos han puesto, y quiero comenzar con una de Estefanía Aragón. Esta es abierta, puede contestarla cualquiera de las dos. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden implementar para que el trabajador se reincorpore, la gente se reincorpore o trabaje bajo la modalidad, se reincorpore, que vuelva al lugar, o un modelo bimodal de algunas horas, lo que están haciendo algunas compañías? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Vivian, tú que estás en la línea de fuego. Estaba buscando la pregunta, creí que estaba aquí puesta, porque ella había hecho otra. Aquí está. Stephanie, ¿cuáles son las estrategias que se pueden implementar para que el trabajador se reincorpore trabajo bajo la bimodalidad? Pues aquí indiscutiblemente, dependiendo del esquema de trabajo, es poder brindarle el soporte con las herramientas que se requieren al colaborador. Es decir, si, por ejemplo, el trabajador se reincorpora, o vamos a hablar en la modalidad donde se tiene que reincorporar a la presencialidad, por ejemplo, garantizar todo este tema del distanciamiento, entonces reorganizar físicamente los puestos de trabajo dentro de las organizaciones, en los espacios, para que cuando la persona se reincorpore no se sienta vulnerable en este tema dentro de su círculo de seguridad. Y todas esas cosas son las que hay que ir pensando y gestionando a nivel interno de cómo va a ser todo ese proceso. Si van a estar, por ejemplo, desde casa, como lo decíamos, que cuenten con todas las herramientas digitales, y no solamente contar con las herramientas, sino brindarles capacitaciones para que puedan trabajar en ellas de la mejor manera, porque muchas veces confundimos que la persona no está haciendo bien el trabajo porque no tiene las ganas o porque no está comprometido, es simplemente porque tiene la herramienta pero no sabe cómo usarla. Nunca se había como expuesto a este tipo de situaciones, y ahí es donde tenemos que también tener todas esas, como esos puntos súper claros para no hacer que la persona se sienta desprotegida. Garantizar que la persona, por lo menos desde casa, cuente con un espacio que le permita sentirse en un contexto laboral y poder manejar ese equilibrio entre la parte familiar y personal y laboral. Que, por ejemplo, si está en casa todo el tiempo y va a ser remoto el trabajo, 100%, las jornadas de trabajo, cómo equilibrar esas jornadas de trabajo, porque uno desde casa, por lo menos en la oficina, parabas porque tenías que irte a la casa. Aquí no, aquí ya estás en casa y puedes extenderte. Entonces también todos esos puntos que al final hay que pensar sobre ellos para poder implementar las acciones adecuadas que garanticen mantener ese bienestar hacia la gente. Son algunos como de los puntos que en estos momentos creo que pueden ser relevantes al momento de hablar de reincorporar a la gente al trabajo. Ahora, este tema no es tan sencillo como suena, porque además venimos de estar habituados a un trabajo remoto. Ya pasamos un año, prácticamente un año y medio, donde incluso algunas compañías podemos decir que no han vuelto, otras sí, y es que la gente entiende, más que entender, es viva de la mejor manera ese paso nuevamente a habituarse a la presencialidad, a conectarse con el mundo empresarial desde la organización. Entonces, ahí viene otro punto que también es supremamente importante tenerlo en cuenta, porque nos podemos encontrar con personas que lo hacen de manera muy rápida, pero hay personas que de pronto no cuentan con esa capacidad de flexibilidad o de adaptación tan fácil, y ese clic no lo hacen de manera a la misma velocidad que lo hace
otras personas. Entonces, aquí hay que ser también muy cuidadosos para poder hacerlo de la mejor manera y poder acompañar a las personas en ese proceso de reincorporación a la vida laboral de manera presencial, porque de cierta manera el trabajo ha continuado. Por ejemplo, nosotros desde que inició la pandemia, pues hemos seguido trabajando 24/7 y no hemos parado. Incluso la mayoría de personas o las personas de la operación no han parado presencialmente porque nuestra labor implica que la ejecución de la actividad se realice de manera presencial. Entonces, esto también va a depender un poco de la dinámica del negocio, de la dinámica de la compañía y de qué tan flexible el negocio te permita utilizar una modalidad u otra. Bien, tenemos también de otro lado la pregunta de nuestro amigo y compañero, el profesor Gustavo Larrota, y esta sí es dirigida a ti, Vivian, y dice, ¿podría explicar, en algún momento tocaste el asunto de trascender a una visión más estratégica, cuando estábamos hablando al principio sobre los principales retos, sobre los principales cambios, transformaciones que ha dado como la pandemia? ¿A qué te refieres eso en el rol de nuestro, como desde la psicología, de los psicólogos? ¿Qué es eso de trascender a una visión más estratégica? Específicamente, creo que ya lo he mencionado de manera aislada, es que nuestras funciones no solamente sean vistas a nivel operativo. ¿A qué me refiero o qué quiere decir que nuestras funciones sean a un nivel operativo? Por ejemplo, cubrimiento de vacantes. Si yo quiero hablar y de pronto trascender a un nivel estratégico, ya voy desde mi lenguaje profesional, empiezo ya no a hablar de cubrimiento de vacantes, sino de gestión de talentos. Redescubrir el mercado, revisar en el mercado y esa labor empieza desde acá, es qué hay en el mercado que quiera tener yo dentro de mi organización y cómo puedo hacer yo para atraer a estas personas a la organización. Luego que ya están acá internos, siempre hablamos de planes de desarrollo, capacitación, entrenamiento, pero hablar también de esto, gestión de talento, implica los otros procesos que es ajuste de brechas entre el perfil y el cargo, planes de carrera, pero ya no tomado como un proceso, sino frentes de gestión. Es decir, el área de gestión humana debe trascender a un nivel estratégico sin perder de vista las actividades que se hacen a nivel operativo, que tenemos que cumplirlas, pero que seamos más que eso que hacemos todos los días o que se puede convertir en el día a día. Por ejemplo, la contratación o la afiliación de las personas a la seguridad social, la aplicación de pruebas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hablar o poner un ejemplo en el tema de cómo puedo ver la diferencia entre desde selección de personal, aplicación de pruebas es mi actividad operativa, mi nivel operativo. Listo, apliqué prueba, me salió en el informe, simplemente veo aplica, no aplica y me limito a eso. Pero si yo le quiero dar a esa actividad un nivel estratégico, implica que yo revise cómo es la cultura a la que se va a enfrentar esta persona, qué tipo de jefe y qué tipo de equipo de trabajo va a tener. A corto, a mediano y a largo plazo, esta persona, ¿cómo la veo yo en la organización? Entonces, implica que tú ya empieces a repensar y que empieces a desarrollar un criterio distinto al momento de seleccionar a las personas, porque no estás seleccionando a alguien para simplemente cubrir una vacante y que cumple unas funciones, sino que seleccionas para que la persona o el talento agregue valor a la compañía. Y ese es como el entender hasta dónde me limito, hasta dónde llegan mis actividades a nivel operativo y cómo puedo trascender cada una de esas actividades a un nivel estratégico, es lo que hace la diferencia. Lo que hablábamos que a nivel de gestión de personas, por ejemplo, que se puede decir que es el acompañamiento cercano con la gente
y con los líderes de la organización, cómo yo en mi día a día desde gestión humana a un nivel estratégico estoy sentada al lado de los líderes de la organización, viendo su día a día, escuchando sus inconvenientes e intervenciones, y cómo puedo yo asesorar a esa persona y mostrarle diversos de pronto escenarios que dentro de su gestión no ha contemplado. Ya mi labor también se vuelve estratégica desde gestión humana porque yo acompaño a este líder de la organización en la toma de decisiones. No las tomamos nosotros directamente, pero le damos opciones y le abrimos nuevas ventanas que de pronto él o ella no las perciba. Y nosotros, desde gestión humana, con un pensamiento sistémico y de organización, lo podemos poner sobre la mesa. Entonces, ahí el área de gestión humana cobra vida a nivel estratégico, porque ya no solamente estamos alineados como a los procesos propios o a los frentes propios de gestión humana, sino alineados a las metas y a la estrategia del negocio. O sea, y eso nunca lo podemos perder de vista. Yo creo que ahí ese match entre estrategia organizacional, entre cumplimiento del negocio como tal, no nos podemos separar nunca. Y muchas veces cuando estamos a nivel operativo o nos limitamos a hacer funciones a nivel operativo, nos abstraemos de ese mundo del negocio y de la administración del negocio a través de la gente. Es decir, nosotros, la función estratégica para mí desde gestión humana es decirle a las cabezas: yo te voy a ayudar a conseguir los objetivos del negocio y te voy a apoyar, va a estar aquí el área de gestión humana a través de una administración adecuada de la gente, que al final las personas son, hasta que no lleguemos a la era de la robótica, que todavía creo que, o sea, estamos un poco distanciados de la totalidad del 100% de que nuestras empresas sean automatizadas. Todas las metas y los objetivos son logrados a través de la gente. Entonces, no podemos aislar a las personas, ni lo que son, ni la manera de gestionarlos, de direccionarlos, de movilizarlos, de mover esa fibra. No nos podemos alejar cuando hablemos de resultados del negocio. Porque al final, al trabajar con esa fibra emocional, psicológica, profesional de la gente, de cierta manera estamos haciendo un check en la garantía de ese éxito, en la consecución de esos objetivos organizacionales. Entonces, esto es un poco de la mentalidad de cómo podemos llevar a cabo, y aquí podrían surgir un sinnúmero de acciones específicas que te podrían llevar a ti a empezar a trascender a un nivel estratégico el área de gestión humana en las organizaciones. Ya, David, yo agregaría algo muy puntual. Talento humano se engancha en la estrategia organizacional. ¿Por qué? Porque hay una visión del negocio, ¿verdad? Hacia dónde va el negocio, ese en el ejercicio, qué es lo que queremos ser, a dónde queremos ir, la mega que nos indica cuáles van a ser nuestros estratégicos, nuestros objetivos, y talento humano tiene que estar preguntando siempre, ¿qué hay que saber hacer para que eso se cumpla? Entonces, estamos ahí conectando con un modelo de competencias desde lo estratégico. Y talento humano, si no entiende la estrategia, no puede ayudar a definir competencias estratégicas. Y por ende, no podría ejecutar todo un plan de desarrollo alineado con la estrategia, porque sería simplemente hacer lo que cada área diga que quiere hacer, pero todo tiene que estar, eso es lo que se llama la alineación. Y de ahí es que mi preocupación es que la área de talento humano verdaderamente sean partícipes de la estrategia, o sea, del desarrollo de la estrategia, de la definición de la estrategia como presencia, porque siempre, si tú ves un modelo estratégico, siempre dice, ¿qué tiene que saber hacer nuestra gente? ¿Qué competencia debe tener para que eso se logre? ¿Qué competencia no tiene nuestra gente para poder
introducirlas en la organización. Entonces, tenemos que estar ahí metidos, hablando mucho con los líderes, y Vivian lo dice, realmente ese contacto con los líderes es lo que te da a ti ese conocimiento permanente de hacia dónde va la compañía. Porque si no, lo que estaríamos desarrollando son puras competencias transaccionales de la operación, tácticas, o sea, de la ejecución del trabajo, pero no conectadas con la estrategia. Y no podríamos definir unas competencias para los ejes estratégicos, que son las competencias que se llaman competencias corporativas o competencias del negocio. Llegamos a lo mismo, y Vivian lo ha reiterado muchísimas veces: si no conocemos el negocio, es muy difícil hacer un trabajo de talento humano. Y si no conocemos la estrategia del negocio, menos, porque conocemos el negocio en la cotidianidad, pero tenemos que conectarnos con la estrategia de la empresa y bregar porque nos hagan partícipes de ese ejercicio. Bueno, casi todas las empresas en las que yo trabajo, las personas de talento humano se sientan con los consultores estratégicos. Es desde el momento en que pones el foco para dónde vamos, donde podemos ir entendiendo nosotros. Sobre la marcha nos queda como persiguiendo la necesidad, que también puede pasar, porque hoy día, antes hacíamos planeación estratégica para 10 años, después de que quinquenio. Ahora, las últimas eran de 2 años, y la hora no sabemos lo que va a pasar el 22. Entonces la planeación estratégica a 1 año, porque depende de lo que vaya a suceder. Y de ahí que gestión humana tiene que ser estratégica, porque todo el plan que hiciste, el presupuesto que hiciste, ahora se te puede desbaratar de un momento para otro y te pueden decir: mira, hay amenaza del entorno, hay que cambiar la estrategia. La estrategia es una respuesta al entorno, a participar más en un mercado, a crecer la compañía, o a decir: no crecimiento, vamos a tener otro tipo de estrategia de sostenibilidad de compañía. Bueno, y no hemos hablado de otro paradigma, el paradigma de la sostenibilidad, que implica el tema medio ambiente. La cultura medioambiental es también diagonal a la organización. ¿Cómo hemos podido responder a la pandemia si no teníamos la cultura de llegar como los de ciertas religiones, que llegan a su casa, se lavan las manos, se lavan los pies, se bañan para sentarse a la mesa, por ejemplo? Esos son hábitos que se han ido perdiendo. A nosotros nos obligaban a lavarse la mano. Eso es un hábito. Imagínate cómo cuidarnos frente al COVID, cómo entender. Y yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que lo que más ha alterado los temas de la convivencia, los temas de salud mental, ha impactado, es el miedo a lo que va a pasar, a perder el trabajo, y el miedo a enfermarse. Porque también, ¿qué ha pasado? Pandemia, reducción de personal. Pandemia, reducción de salario a la mitad, de jornada laboral a la mitad. O sea, todo el mundo paniqueado. O sea, ¿qué va a pasar? Y fuera de eso, algunas compañías no ven reapertura. Fuera de eso, algunas compañías no ven la intención de... Bueno, nosotros no necesitamos regresar, pero tenemos que tener un sitio de encuentro para vernos, para darnos un abrazo, para saber que no tenemos 3 ojos porque no prenden las pantallas. La gente, ¿sí me explico? O sea, hay cosas que verdaderamente no va a superar la virtualidad. Ahora, tampoco hemos hablado de que trabajamos con otras partes del mundo. Mira, eso tiene reventadas las personas que trabajan con horarios distintos. Era ya de por sí un trabajo pesado por el horario y la demanda, y ahora más. Por ejemplo, tú en el puerto, me imagino las comunicaciones con los barcos que vienen de otros países, la mayoría de los clientes son internacionales. Entonces, eso está pegándole muy duro a la gente. Dice que abren los correos y tienen 60, 70, 80, 200 correos. Entonces la gente resolvió que trabajar virtual era escribir todo el día por el celular, escribir todo el día por el computador, estar pegado, y que uno también esté pegado y no pueda ni siquiera el reposo
Eso es otro tema también para trabajar el tema salud, el tema qué actividades vamos a desarrollar. No se están haciendo pausas activas porque estamos conectados, como les dije al principio, de 8 a 10. Ahora a las 10 tenemos otro compromiso, a las 12 otro, tenemos que almorzar porque a las 2 tenemos que abrir otra vez, estar aquí. Y fuera de eso, a mí me ha causado un problema terrible porque a veces no me puedo parar de la silla de tantas horas. Entonces, hay que traer todos esos elementos, hay que adaptarlos al medio virtual. ¿Cómo? Ahí sí no lo tengo idea porque ese problema no me toca a mí todavía. No me toca, pero sí, el ingenio aquí tiene que ser enorme. Justamente, y cambiando un poco sobre el tema, nuestro querido amigo profesor Gustavo, que ha estado como muy juicioso, muy acucioso aquí poniendo preguntas. Esta vez la pregunta es para ti, Vilma. ¿Cómo ve usted, en medio de esta situación, de estas condiciones de pandemia, cómo ve usted la situación de la informalidad del país? Justamente la pandemia disparó, es más, hubo algunos comentarios sobre que parte de lo que Barranquilla empezó a puntear tan alto al principio de la pandemia fue justamente por sus condiciones de informalidad, los altos índices que tiene la ciudad. ¿Cómo ve este asunto ahora desde la mirada de lo que el COVID nos ha manejado? Claro, tan informales son que uno manda a prender las cámaras y la señora aparece con el cabello mojado, salida del baño, o uno ve detrás de las cámaras la señora que está en toalla del baño y se tiene que esconder. O sea, en verdad que no nos hemos tomado en serio el tema de que si trabajamos en casa, tiene que haber todo un protocolo. Estamos en el trabajo. No hay nada que hacer. Eso implica un proceso, Lucho. Gracias por el usted. Óyeme, el tema de la informalidad es una lucha en nuestra cultura. Pero cuando nos comprometemos, somos más comprometidos que cualquiera. ¿Qué pasa? La informalidad a veces es aparente, pero también la informalidad es que no respetamos. Cuando no respetamos las normas en cuestión de disciplina, es cuestión que ya las organizaciones no pueden permitir. Y miren, las organizaciones se están volviendo más restrictivas a pesar de la flexibilidad que requiere todo esto, por esa misma razón. Entonces, que miren, la discusión, ¿prenden o no prenden cámara? Esa es la discusión de una empresa de recursos humanos. Por Dios, si vamos a tener una reunión y lo hacemos por este medio, si no lo hacemos por teléfono o no, ¿no les parece? ¿Cierto? Y hay medios para hacerla. Entonces, yo pienso que hay que inculcar y hay que hacer unos protocolos y hay que concientizar a la gente de la bondad del verse, del estar listo, de estar presentable por respeto. Hay algunas que se paran y la tienen la almohada puesta aquí todavía en el sentido de que el pelo lo tienen así. O sea, unas que salen la gente se tomó esto en ropa de gimnasia. Digo, bueno, hay compañías que son más flexibles, pero hay clientes que no entienden eso. Entonces, si al interior de la compañía es nuestra cultura, increíble. Pero sí hay un mínimo de flexibilidad en ese esquema, porque son pocas, mira, tienen que ser geniales, genios, como Einstein, que se podía poner un zapato negro y uno marrón y uno mirarlo a él y no los zapatos. ¿Sí me explico? En el sentido de que ese es otro reto, de cómo atraer bajo eso, en esa cultura, cómo llamar la atención, no sobre lo superfluo, sino sobre la esencia, es otra cosa que hay que trabajar. Pero hay que tener un mínimo de respeto en las condiciones por la gente. Yo tengo aquí esta latica, que es para cuando llegan, o sea, aquí yo no tengo mi puerta cerrada, esta puerta no está cerrada, yo tiro la latica, quito para que bajen el volumen los que están llegando a mi casa, por respeto a la audiencia o al cliente o al candidato. Sobre todo, Vivian, tú sabes muy bien que nosotros en esas conversaciones establecemos unas conexiones casi con el alma. Yo les digo, el que no le vemos el alma, no lo hemos entrevistado. ¿Sí me explico? Entonces, como en un momento
importante de esa comunicación, que alguien venga y te interrumpa, como ahorita la empleada me vino a preguntar algo. Aquí saben que aquí no me pueden interrumpir, pero yo sé algo muy urgente. Esas reglas en la casa, por ejemplo, eso, todo, hay que ayudar a la gente a eso. Alguien también decía, ¿cómo saber si se trabaja por objetivo y meta que la gente nada más trabaje con el compromiso, Bueno, las compañías tienen que reforzar ese tema. Cuando tú pones una meta, la pones retadora, porque si no la gente, ¿saben qué hacen los comerciales? Le dicen, no pongan la meta más alta y pelean, porque dice, porque eso lo vamos a obtener rapidísimo, deja esa parte para el próximo mes, porque vamos a tener comisiones. Te lo digo porque eso es, estos oídos lo han escuchado. Entonces, por eso es que las metas son en consenso, no se las va a poner el uno o el otro, sino tiene que tener la prioridad del negocio. Sí hay mucho por hacer en la cultura ciudadana, y ahí donde yo invito a los que trabajan en las compañías, cómo hacen a través de sus programas de responsabilidad social un tema de cultura ciudadana en sus empleados, porque también hay empresas que tienen a su gente en zona alrededor de su operación, y esas serían las principales comunidades que deberían trabajar también por el bienestar de su gente como prioridad. Vale, y ya esta última pregunta para cerrar, porque este espacio ha estado bastante jugoso, bastante chévere, pero por aquello de los tiempos institucionales, los tiempos en red y este tipo de historias, o sea, hay que ir marcando pauta. Una última pregunta que nos hace el profesor Luis Felipe Zapata, y es acerca de las posibilidades de las organizaciones saludables en medio de la pandemia. Organizaciones saludables, que ha sido un tema en particular en habla hispana liderado por Maritza, por Salanova y el equipo de la Jaume I. Pero ¿dificulta esta pandemia la posibilidad de las empresas saludables? A nivel mental, a nivel de la salud física, esta pandemia dificulta la posibilidad de llegar a ser empresas saludables. Y ¿cómo relacionar, salud mental, bienestar y la pandemia en el mundo laboral actual? ¿Cómo relacionar esta parte de la salud mental, el sentirse bien, el bienestar en medio de este contexto de pandemia? ¿Qué piensan ustedes? Vivian, ese es otro reto tuyo también. Okay, cuando escucho la pregunta, automáticamente no solo pienso en el tema laboral, sino los hábitos que ha traído la pandemia hacia las personas, que son hábitos saludables. En realidad esto ha tomado mucha fuerza en temas de salud física y salud mental. El tema del confinamiento durante la pandemia afectó a muchas personas, y yo creo que en la medida en que ya se fueron abriendo diferentes sectores, la gente ya quería como salir corriendo. Y hoy día incluso a mí me sorprende, porque yo digo, aquí parece que no hubiese pandemia todavía, pero es también por el afán de sentir que recupero la libertad. Entonces yo creo que más que impedir el tema de pandemia, se vuelve un factor que también acelera este tema de implementación de programas de vida saludable, no solamente en lo físico, sino en lo mental y psicológico en las empresas. Es decir, y cobra fuerza, porque hoy día, pues nosotros por ley debemos tener unas bases sólidas en estos temas, pero también es acompañar a todos los colaboradores en este proceso de salud física, mental y psicológica. Entonces, apalancar todas las acciones y actividades, o en la mayoría que se hagan dentro del plan o programa de bienestar, que estén alineados con lo que la gente hoy día pide, requiere y necesita, yo creo que, y están alineados con este tema de salud mental, salud física, vida saludable, yo creo que es como una acción exitosa y muy acorde a a la necesidad de las personas hoy día. Entonces yo creo que más que detenerlo, apalancó de cierta manera este tema y nos abre muchísimas posibilidades para poder realizar acciones y actividades que vayan encaminadas a este punto.
hacer jornadas deportivas al aire libre, por ejemplo, vincular al tema también de la familia en estos temas, retomar y volver el tema de salud dentro de las organizaciones, no en un área específica, sino que es responsabilidad de toda la organización. Entonces, la pandemia también le dio fuerza a este tema y más bien empezó a las empresas como a presionar para que este tema surgiera como debe surgir, en el deber ser, y que también sea uno de los número uno en las organizaciones. Para nosotros, por ejemplo, del puerto, donde la operatividad implica que el estado de salud de las personas esté no solamente física, que sea adecuado, sino mentalmente, porque, por ejemplo, los operadores que ejecutan sus actividades con unos equipos gigantes, no solamente físicamente tienen que estar preparados, sino mentalmente y emocionalmente para tener esa responsabilidad y sentirse que su trabajo lo hacen de la mejor manera y conectados con todo su ser. No es que de pronto yo tengo, por ejemplo, los operadores, como les dije aquí, no paramos, pero en mi casa no viven conmigo, pero mi familia está afectada por el COVID. O sea, entonces eso de cierta manera aceleró también un poco, esto es son como unas ventanas que también están abiertas y unos temas donde hay que profundizar y trabajar, porque no podemos dejarlos de lado porque hacen parte integral de la persona. Entonces, de cierta manera, yo creo y considero que la pandemia apalancó, por el contrario, como de detenerlo, apalancó este tema. Ahí el reto es cuál es la mejor manera de generar, o cuáles son las acciones apropiadas para poderlo llevar a cabo. Entonces, esa es como a partir de esa pregunta, es que debemos empezar a generar esas acciones y ejecutar esos planes, pero teniendo claro que cómo lo voy a hacer, ya con la claridad que es primordial hacerlo. Bien. Dime, Vilma. El tema de autocuidado viene ya desde la seguridad industrial. Yo diría que es como ampliar ese tema, sobre todo porque el tema de la seguridad hizo ver que las personas más propensas a los accidentes tenían un entorno más presionador en cuanto al tiempo e impedían su descanso. Entonces mira que esto se ha convertido en una oportunidad para realmente la gente piense ya un tema de salud integral y que va a impactar positivamente en las organizaciones, porque de verdad la gente estaba paniqueada, está todavía mucha gente, hay gente que todavía no sale. Entonces yo pienso que las crisis son oportunidades para el ser humano. Sí va a pasar, después de la guerra vino la depresión y la gente se salió como loca a las calles a vivir el mundo de tantos años. Aquí hemos vivido y vamos a vivir 2 años un poquito más bajo esos cuidados, pero creo que eso va a ser saludable para transferirlo a los ambientes organizacionales, así como te has cuidado en tu casa, has cuidado los tuyos. Eso va a ser un eje importante para las organizaciones. Sí, yo pues tengo ya así que hacer el corte por aquello del tiempo. Les quiero agradecer tanto a Vilma como a Vivian su participación, a todos los que han estado con nosotros durante el tiempo de la transmisión. Igual pueden verlo más adelante la grabación en el canal de la Universidad del Norte. Y bueno, darles las gracias, que nos sigan acompañando en todos estos eventos que estamos organizando con las festividades del programa, y pues desearles un muy buen resto de día, que pasen una excelente tarde, un buen almuerzo y se cuiden ante todo. Hasta luego. Pasen un buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Ha sido un placer, espectacular. Hemos pasado este rato. Gracias, hasta luego. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides